Apreciados amigos y alumnos, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias, pero con intervalos. Y para ello vamos a desarrollar al siguiente ejercicio que dice: se ha recolectado los pesos en kilogramos, por supuesto, de un grupo de personas cuyos resultados se han ubicado en esta tabla. Y como podemos apreciar allí, hay 40 datos. Eso significa pues que han sido pesadas 40 personas, ya que cada dato representa el peso en kilogramos de estas 40 personas. Según la información, se nos pide que elaboremos una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Empezaremos el desarrollo de este ejercicio ordenando a estos datos. Y lo vamos a hacer de preferencia de menor a mayor. Así que procedemos a ordenar dichos datos. Aquí lo tenemos ya a los datos ordenados de menor a mayor. De estos 40 datos vamos a resaltar dos de ellos. El primer dato a resaltar será el valor mínimo de los datos, que en esta oportunidad es 54. Y el segundo dato a resaltar sería el valor máximo de estos datos, que aquí le corresponde al 65. Estos dos datos debemos tenerlos muy pero muy en cuenta, ya que durante el desarrollo de este ejercicio lo vamos a utilizar. Sin embargo, existe un tercer dato a tenerlo muy pero muy en cuenta. Es nada más y nada menos que el tamaño de la muestra. Recordemos aquí que el tamaño de la muestra viene a ser la cantidad de datos que vamos a procesar. Y según vemos, esto es igual a 40. Eso significa entonces que el tamaño de la muestra, que será representado por la letra N, es igual a 40. Bien, con estos datos que estamos resaltando, vamos ahora sí a hacer los siguientes cálculos. Primero vamos a hallar el rango o recorrido de los datos. Será representado aquí por la letra R, cuya fórmula es la siguiente. Como podemos apreciar en la fórmula, para calcular el rango recorrido, basta restar el valor máximo de los datos, que sabemos que es 65, con el valor mínimo de dichos datos, que es 54. Entonces decimos que el rango recorrido en este ejercicio es igual a 11. A continuación vamos a calcular la siguiente variable, que viene a ser el número de intervalos, al cual representaremos por la letra K. Pero aquí nos vamos a detener un poquito, ya que esta variable lo vamos a tratar con más cuidado, en razón de que hay varias propuestas para calcularlo. Pero lo que vamos a compartir son las más sugeridas. Bueno, algunos autores sugieren pues que debemos tomar el número de intervalos igual al entero más próximo a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Sin embargo, hay otros autores, en su gran mayoría por supuesto, que nos recomienda que usemos la famosa regla de Sturges, cuya fórmula es esta. Pero además nos sugieren que debemos tener muy pero muy en cuenta el propósito o el interés del investigador que realice el trabajo de investigación. Esto también es muy importante a la hora de determinar cuántos intervalos van a tener nuestra tabla. Y por último, se recomienda, en términos generales, cuando se va a tomar la cantidad de intervalos, que este sea un valor mayor o igual a 5 y menor o igual a 20. Es decir, entre este parámetro podemos tomar la cantidad de intervalos. Nosotros en este ejercicio vamos a utilizar la famosa regla de Sturges, cuya fórmula es la siguiente. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular la cantidad de intervalos de nuestro ejercicio. Pero para ello necesitamos el tamaño de la muestra, la cual también ya lo conocemos. Eso es igual a 40.
Entonces procedemos a reemplazar el valor de n, que es igual a 40. Ahora sí, a continuación vamos a hacer las operaciones respectivas. Y para ello vamos a pedir la ayuda de una calculadora. Procedemos. Calculamos primero el logaritmo de 40. El resultado que obtenemos lo multiplicamos por 3 enteros 3 décimos. Y este nuevo resultado vamos a sumarlo con 1. Y nuestra calculadora bota el siguiente resultado, lo que tenemos en pantalla. A partir de aquí vamos a hacer una aproximación, pero una aproximación conveniente. Para nuestro ejercicio nos conviene que el valor de k sea igual a 6. Entonces, nuestra tabla tendrá 6 intervalos de clase. Así que, a manera de resumen, diremos, el rango recorrido que hemos calculado es igual a 11. La cantidad o el número de intervalos que acabamos de hallar es igual a 6. Con estos dos datos vamos a calcular la amplitud, el tamaño o longitud de cada intervalo, cuya fórmula es la siguiente. Y como podemos apreciar allí, la letra C representa a la longitud o tamaño o amplitud interválica. Así que vamos a proceder a calcularlo solamente dividiendo el rango recorrido sobre la cantidad de intervalos. Procedemos entonces a reemplazarlo. Reemplazamos el R por 11, reemplazamos el K por 6 y con la ayuda de la calculadora obtenemos el siguiente resultado. Y este resultado también lo vamos a aproximar de forma conveniente. Para nuestro ejercicio nos conviene que el C sea igual a 2. Es decir, la longitud o el tamaño de cada intervalo sería igual a 2. Ahora sí, mis apreciados alumnos y amigos, vamos a repasar nuevamente con lo siguiente. El número de intervalos, ¿cuánto nos salió? 6. La amplitud o longitud o tamaño de cada intervalo igual a 2. Aquí hay un dato también que necesitamos, que viene a ser el valor mínimo de los datos, que ya sabemos cuánto es. Eso es igual a 54. Por ahora vamos a empezar construyendo dos columnas. Estas dos primeras columnas. Las otras columnas, durante el desarrollo, lo vamos a ir agregando. En la primera columna vamos a colocar a los intervalos de clase. Y como podemos apreciar, hay 6 intervalos de clase. Así que vamos a colocar aquí a los 6 intervalos de clase. Muchos autores nos van a sugerir que los intervalos de clases que vamos a usar que sea por el límite inferior cerrado y por el límite superior abierto. Es decir, extremo inferior o límite inferior o extremo izquierdo cerrado y el límite superior o extremo derecho abierto. Esta es la sugerencia que muchos autores nos hacen. A ver, entonces colocamos cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo y sexto intervalo. Aquí tenemos a los 6 intervalos. En la última fila vamos a colocar el total de elementos que obtengamos en cada columna. Bien, continuamos todavía en la primera columna, porque debemos colocar en cada intervalo su límite inferior y su límite superior. Y vamos a empezar colocando en este primer intervalo como límite inferior al dato más pequeño que estamos procesando. Según vemos, esto es 54. Entonces 54 se convierte en el límite inferior de nuestro primer intervalo. No olvidemos que cuando está cerrado, eso significa pues que el límite forma parte del intervalo o es un elemento del intervalo. Mientras que cuando está abierto, como en el extremo superior, eso indica que el límite no forma parte del intervalo. Bien, sabemos además que la amplitud o el tamaño de cada intervalo es 2. Así que para conseguir el límite superior, vamos a sumarle al inferior una cantidad igual a 2. Así que procedemos a sumarlo porque esto es el tamaño de cada intervalo. 54 más 2, eso es 56. ¿Qué significa 56 como límite superior? Que esto es un límite, valga la redundancia, pero que no forma parte del intervalo.
ya que aquí está abierto. Bien, ahora, como aquí el 56 no forma parte de este intervalo, tenemos que colocarlo en el siguiente. Esto garantiza la continuidad de los datos. Bien, decíamos entonces que la longitud es 2. Sumamos 2 al límite inferior en este segundo intervalo y vamos a obtener 58. Y así continuamos con los siguientes. 60, colocamos aquí 60, sumamos 2, 62. Aquí colocamos 62, sumamos 2 y obtenemos 64. Y por último colocamos 64 y le agregamos 2 y obtendríamos 66. Ahora entonces nos trasladamos hacia la segunda columna. Vamos aquí a calcular la marca de clase, cuyo símbolo es el siguiente. Y la pregunta que puede surgir, ¿qué cosa es la marca de clase y cómo se calcula? La marca de clase va a ser el dato representativo de cada intervalo. Para ello vamos a colocar el punto medio de cada intervalo. Eso significa que para calcularlo vamos a sumar los extremos, ¿ok? Extremo inferior más extremo superior, y lo vamos a dividir entre 2. Aquí tendríamos 54 más 56, eso es 110. Entre 2 resulta 55. 55 se convierte en la primera marca de clase. Este dato es el dato representativo de todo este primer intervalo. Lo mismo hacemos con el siguiente intervalo, es decir, con el segundo. Sumamos entonces el extremo inferior, lo sumamos con el extremo superior, dividimos a esta suma entre 2 y aquí saldría 56 más 58, 114. Entre 2, 57. Ya tenemos entonces a la segunda marca de clase. Y de esta forma es como calculamos la siguiente marca de clases. Entonces para el tercer intervalo sería 58 más 60 entre 2, eso es 59. Y así con el cuarto intervalo, el quinto intervalo y el sexto intervalo. Ya tenemos entonces a la segunda columna construida, la marca de clase. Ahora sí, vamos por el siguiente o la siguiente columna. En esta tercera columna vamos a colocar a la frecuencia absoluta simple, representada por la letra F minúscula. A esta frecuencia absoluta simple comúnmente se le llama frecuencia. Y para calcularlo necesitamos de todos los datos. Así que vamos a colocar a todos los datos en la parte superior de nuestra pantalla. Recordemos aquí que la frecuencia absoluta simple viene a ser la cantidad de datos que hay en cada uno de estos intervalos. Procederemos entonces a calcular la frecuencia absoluta simple del primer intervalo. Como podemos apreciar aquí, los datos de este intervalo tienen que ser mayores o iguales a 54, pero menores que 56. Así que vamos a nuestros datos y los que estarían aquí en este intervalo sería el 54, van 1. También entraría el 55, van 2. El 56 no ingresa porque el 56 es cierto que es el límite superior, pero por estar abierto no forma parte del intervalo. Eso significa entonces que la frecuencia absoluta del primer intervalo sería 2. Ahora nos trasladamos al segundo intervalo. En este intervalo se van a colocar los datos que son mayores o iguales a 56, pero menores que 58. Entonces los datos que estarían en este intervalo sería el 56, va 1. Acá tenemos otro 56, van 2. El 58 no, porque el 58 aquí está abierto. Ya lo hemos dicho. Eso significa que es límite superior, pero que no forma parte de este intervalo. Entonces la frecuencia absoluta simple del segundo intervalo es igual a 2. Nos trasladamos al tercer intervalo. Los datos que van a estar ubicados aquí deben ser mayores o iguales a 58, pero menores que 60. Así que en este intervalo entraría el 58, ya van 1, acá hay otro más, 2, seguimos 3, también entra el 59 que serían 4, acá otro 5 y aquí otro 6. El 60 no ingresa por la misma razón que en los anteriores, está abierto.
Es límite superior, pero no forma parte del intervalo. Entonces, la frecuencia absoluta simple del tercer intervalo sería 6. Ahora sí nos trasladamos al cuarto intervalo. Los datos que están ubicados en este intervalo serían mayores o iguales a 60, pero menores que 62. Empezamos a contar. Tenemos aquí 1, por aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 62 no ingresa porque aquí es abierto. Así que la frecuencia absoluta simple del cuarto intervalo es igual a 12. Ahora veamos la frecuencia absoluta simple del quinto intervalo. Los datos que colocaremos aquí deben ser mayores o iguales a 62, pero menores que 64. Contamos. ¿Ingresa el 62? Claro que sí. Van 1, por aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 64 no ingresa porque está abierto. Ya las razones fueron explicadas anteriormente. Entonces tenemos como frecuencia absoluta número 5 a 15. Y por último, el sexto intervalo. Los datos que van a estar ubicados aquí deben ser mayores o iguales a 64, pero menores que 66. Vendrían a ser estos tres datos. Entre el 64, claro que sí, el 65 también, el otro 65 también. ¿Cuántos son? 3. La frecuencia absoluta número 6 sería 3. Bien, si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas simples, estaríamos encontrando el total de datos. Y esa suma debe salirnos 40. Nos sale 40 porque viene a ser el tamaño de la muestra. Muy bien, ahora sí vamos a ampliar nuestra tabla de esta manera. Aquí tenemos ya a nuestra tabla ampliada. Y como podemos apreciar en las frecuencias absolutas, la frecuencia simple ya fue calculada. Lo que nos hace falta es la frecuencia absoluta acumulada, cuyo símbolo es la letra F, pero mayúscula. ¿Y cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Es muy sencilla. La primera es igual a la frecuencia absoluta simple, a la primera de la simple. La siguiente se calcula sumando la frecuencia absoluta acumulada número 1 con la frecuencia absoluta simple número 2. Se suman estos dos como se muestra en pantalla y obtenemos la segunda frecuencia absoluta acumulada. Volvemos a repetir el proceso para poder calcular la tercera frecuencia absoluta acumulada. Tomamos la segunda frecuencia absoluta acumulada, sumamos con la tercera frecuencia absoluta simple y ¿qué vamos a obtener? La tercera frecuencia absoluta acumulada. Y así se vuelve a repetir el proceso, sumamos 10 con 12, resultamos acá 22. Continuamos, 22 vamos a sumar con 15 y el resultado sería 37. Seguimos acumulando. Ahora la última, vamos a acumular el total aquí. 37 más 3 y con esto obtenemos el total de acumulado que debe ser igual al tamaño de la muestra, que por cierto es 40. Estos dos datos siempre deben ser iguales. Bien, ya tenemos entonces a las frecuencias absolutas completas, tanto la simple como la acumulada. Nos trasladamos a las frecuencias relativas. Aquí también hay dos. La frecuencia relativa simple, que va a ser representada por la letra H minúscula. Y la frecuencia relativa acumulada, que más adelante lo vamos a ver. Primero calculamos la frecuencia relativa simple, representada por la letra H minúscula. Y para calcularlo vamos a hacer una división. Vamos a dividir, para el primero, vamos a dividir la primera frecuencia absoluta simple, que es 2, lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra. Y con la ayuda de una calculadora, esto resulta igual a 5 centésimos. Lo mismo hacemos para calcular la segunda frecuencia relativa simple, H sub 2, minúscula por supuesto. Tomamos la segunda frecuencia absoluta simple, que también es 2,
dividimos entre el tamaño de la muestra y sabemos que nos va a dar el mismo resultado que el anterior, 5 centésimos, ya que se trata de la misma frecuencia absoluta simple en este caso. Y la tercera frecuencia relativa también la calculamos igual. Tomamos la frecuencia absoluta simple número 3 y la dividimos entre el tamaño de la muestra. Usando la calculadora obtenemos 15 centésimos. Vayamos ahora para calcular la frecuencia relativa número 4, la simple por supuesto. Tomamos entonces la frecuencia absoluta simple número 4, que es 12, dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 40, con ayuda de la calculadora obtenemos 3 décimos. Y así para la quinta frecuencia relativa simple. Repetimos entonces el proceso, dividimos la simple número 5 entre el tamaño de la muestra, con la ayuda de nuestra calculadora obtenemos 375 milésimos. Y por último, la frecuencia relativa simple número 6. Tomamos la frecuencia absoluta simple, que es 3, la dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 40, con la ayuda de la calculadora obtenemos 75 milésimos. Bien, ya tenemos entonces a la frecuencia relativa simple completa. Nos vamos a quedar en esta oportunidad con los números decimales. Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas simples, debe darnos una cantidad igual a la unidad o cerca a la unidad. En esta ocasión nos va a dar exactamente 1. A continuación vamos ahora a calcular la frecuencia relativa acumulada, que está representado por la letra H mayúscula. Como en las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa acumulada, primero, la número 1 va a ser igual a la frecuencia relativa simple, que en este caso es 0,05, 5 centésimos. La segunda frecuencia relativa acumulada se va a calcular sumando a la primera con la segunda de la simple. De esta forma, tomamos la primera acumulada, sumamos con la segunda simple y obtenemos la segunda acumulada. Y para allá la tercera hacemos lo mismo. Tomamos la segunda acumulada, sumamos con la simple y obtenemos la tercera acumulada. Lo mismo hacemos para la cuarta acumulada. Tomamos la tercera acumulada, sumamos con la cuarta simple y obtenemos la cuarta acumulada. Y así repetimos el proceso, ¿verdad? 0,55 más 0,375, seguimos acumulando y obtenemos 925 milésimos. Y por último, sumamos 925 milésimos con 75 milésimos y el resultado final, el final acumulado, tiene que ser igual a la unidad y pues resulta 1. Estos dos valores, el último de los acumulados, debe coincidir con el total de la suma de las frecuencias relativas simples. Y eso es lo que está sucediendo. Bien, ahora sí nos trasladamos a calcular las frecuencias relativas porcentuales. Primero veremos la porcentual simple y luego la porcentual acumulada. Procedemos a calcular la porcentual simple. Su cálculo es muy sencillo. Tomamos a la frecuencia relativa simple, la primera, para calcular la porcentual simple 1. Aquí vamos a multiplicarle por 100, como lo indica la fórmula. A las simples, a la frecuencia relativa simple, se le multiplica por 100. Así que con eso conseguimos el primer porcentual simple. 0,05 por 100 resulta igual a 5%. Vamos ahora sí con el porcentual número 2, porcentual simple número 2. Multiplicamos a la frecuencia relativa simple número 2 por 100. Y al multiplicarlo resulta pues 5%. Continuamos con el porcentual simple número 3. Así que vamos a multiplicar a la frecuencia relativa simple número 3 por 100 y conseguimos el porcentual simple número 3, que aquí es 15%. Y así vamos multiplicando por 100 y conseguimos aquí 30%. La siguiente, ahora vamos con la quinta, multiplicamos por 100 y el resultado es 37,5%. Y por último, multiplicamos por 100 a la última o sexta frecuencia relativa simple para obtener el último porcentual simple, que sería 7,5%. Y al sumar
todos los porcentajes simples debe darnos una cantidad igual o cercana al 100%, pero en nuestro ejemplo nos va a dar exactamente 100%. Y finalmente vamos a hallar ahora la última columna, que viene a ser el porcentual acumulado, cuyo símbolo viene a ser la H mayúscula, que va a multiplicar con el porcentaje. Para calcular los porcentajes acumulados, lo hacemos igual que en la frecuencia relativa acumulada, igual que en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces decimos que el primer porcentaje acumulado coincide con el primer porcentaje simple, que aquí sería 5%. El segundo porcentaje acumulado se va a obtener sumando el primer acumulado con el segundo simple, como podemos apreciar en pantalla, y el resultado sería 10%. Para conseguir el tercer porcentaje acumulado, vamos a sumar el segundo acumulado con el tercer simple, y el resultado aquí sería 25%. Y así vamos a repetir el proceso. 25 más 30, eso es igual a 55. Continuamos, 55 más 37,5, eso es igual a 92,5. Y por último, 92,5 más 7,5 resultaría pues aquí el acumulado final, que tiene que ser 100%. Este último coincide con la sumatoria de los porcentajes simples, que es el 100%. Si ustedes quieren reforzar, quieren comprender mejor, tienen la oportunidad de ver 1, 2, 3 veces, las veces que quieran, este video. Y bueno, mis apreciados alumnos y amigos, si este video te ha gustado, yo te invito pues que lo compartas con todos tus amigos, con todos tus contactos, y al mismo tiempo invitarles a suscribirse al canal. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.